Hablabas de la militarización, dices que estás en contra porque el país se está militarizando. Pues el primero que estaba en contra era López Obrador, pero cambió de opinión. Pero al mismo tiempo, y aquí es lo que no sigo sin entender, dices, el país se está militarizando, pero al mismo tiempo está militarizado, no se está militarizando, está militarizado. Es decir, que las Fuerzas Armadas, ¿qué es la militarización? Dime, descríbeme eso. Bueno, el ejército haciendo todo, menos haciendo cuidar todo a los mexicanos. ¿Pero qué es haciendo todo? Pues escuelas, aeropuertos, hospitales, llevan medicinas, cuidan aduanas, ahora compran departamentos, etcétera, 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 etcétera. Pues es evidente, pues es... O sea, el presidente le entregó a los militares muchas de las áreas en las que no tienen ninguna función, no deberían tener ninguna función. Tú estás diciendo hay una sobrerepresentación de las Fuerzas Armadas. No, hay una equivocación en qué debe hacer el Ejército y la Armada, Julio. Mira, la Guardia Nacional, ¿cómo ves la Guardia Nacional? La militarizó. A ver, yo te pregunto, porque eres muy defensor del presidente y de Moreno. Soy simpatizante de la 4T. No lo oculto. No sabía, pues, no lo oculto. No me dijiste. Mira, a ver, yo te pregunto, si la estrategia de balazos, no balazos, ha sido exitosa, si no hay muertos y enfrentamientos en el país, si no hay violencia generalizada por la mala estrategia del presidente López Obrador en materia de seguridad, si no está rebasado totalmente el gobierno en esa materia y sobre todo ya no pudo con el paquete porque ya no le va a dar tiempo. Pero militarizar el país, militarizar a la Guardia Nacional, lo único que ha provocado es más violencia en México y eso lo viven todos los mexicanos. Si no lo quieres ver así, Julio, pues estás muy militante, no estás siendo objetivo. Déjame primero ofrecerte disculpas por no haberte mencionado que simpatizo con la 4T. Lo he hecho en este canal. Ya se volvió debate, ya no fue charla, entonces. No, nada más estoy disclaimer y pido disculpas de que no te lo haya hecho saber. ¿Y por qué lo menciono? Porque los medios tradicionales, cualquier periodista que tú me digas, nunca dice sus preferencias y las tienen. Y creo que es de hipócritas decir yo soy imparcial, pero tiene sus preferencias. Yo no soy hipócrita, yo tengo una preferencia, no significa que todo... Ya te voy a convencer para que votes por mí, porque estás equivocado, pero bueno. Vamos a ver, pero la pregunta es, dices militarización, pero al mismo tiempo dices el presidente abrazos y no balazos, es una política equivocada. O está dando abrazos o se está militarizando, pero creo que las dos cosas no se pueden dar al mismo tiempo. No puede haber una militarización o no puede haber una política de no balazos, porque o una cosa debe de ser falso, la militarización, o la política de los no balazos. Balazos hay en todo el país y en todos los municipios. Pero la Guardia Nacional es militar, la Corte incluso lo impidió y la mandó ya a la Secretaría. Pero es que dices, estoy en contra de la Constitución dice debe ser una Guardia Nacional Civil. Pero es que la pregunta es, insisto, entonces el presidente está militarizando, está metiendo la Guardia. Ya militarizó el país, ya lo metió todas las áreas. Entonces sí, la política del presidente no es de abrazos. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser abrazos con militares? Porque no están actuando los militares. La Guardia Nacional no está actuando. Porque es un error, porque los militares no están capacitados para la Pero más allá de la pública. más allá de la capacitación que tengan los militares, entonces la Guardia, ¿qué es? ¿Qué es la Guardia? Un error del presidente, otra ocurrencia del presidente que no resolvió, hombre. Se puso más violento el país. La Guardia Nacional. Tú eres periodista, ¿verdad? Si eso no lo percibes, que el país está en violencia generalizada, bueno, pues entonces no tenemos ni idea de dónde estamos, ¿no? Vamos con los números, porque yo siempre me gusta... Ya superó a Calderón y a Peña Nieto. Es correcto. Y lo más probable
es que superen los 200,000 muertos por la política equivocada de abrazos no balazos. Aquí está la pregunta. Los índices de homicidios, hablo de homicidios. Es que te pareces de la mañanera. No, hombre, por favor. No, pero es que estos los puedes consultar. A ver, los balazos, son públicos. Julio, los balazos están en las carreteras, en los caminos, en los centros comerciales, en las escuelas, en las colonias, en las calles, en las avenidas. Pues eso, ¿qué quiere decir el fracaso del gobierno para darle paz y seguridad a los mexicanos? Nada más. Voy a insistir en la misma pregunta. Es que la realidad, los números, la estadística, si tú dices Ulises Ruiz no cree en la estadística, no cree en los números, lo tomo como un argumento tuyo. Pero vamos a partir de argumentos de números. Y aquí están los números. No, estoy de acuerdo en que hay muchos muertos, muchos homicidios, pero la tendencia... Más que nunca en la historia... Correcto. De los últimos 60 años en el país. Tienes toda la razón, pero la tendencia es hacia la baja. No lo puedes negar. No, va a superar los 200,000, están 160,000. No estoy hablando del número de muertos, estoy hablando de la tendencia, de la estadística, comparando año con año, sexenio con sexenio. La curva es hacia abajo, como la curva de COVID, cuando llegó al pico, ese pico... Cuando irresponsablemente llegó a ese pico. Ese pico del número de homicidios se dio con Peña Nieto en el 2018, 2019 muy estable, 2022 hacia la baja. Entonces, la realidad, porque estoy hablando de datos, no de lo que yo pienso, opino, sino de los datos que son públicos, dicen lo contrario, que la estrategia está funcionando. Aún así, son muchísimos los números de muertos, en eso te doy toda la razón, pero la estrategia sí funciona porque los muertos vienen hacia abajo. No sé si tú tengas otros números que digan, no, siguen hacia arriba el número de homicidios y ya estamos superando lo que pasaba con Peña Nieto, pero la realidad es la realidad, Ulises Ruiz. Sí, la realidad son los balazos y los muertos que ves diario en la tele, que ves diario en los estados, que ves diario en las carreteras. Pero la realidad de las estadísticas de los números del presidente, pues son los números del presidente que no coinciden con la realidad mexicana. Acuérdate que el presidente tiene otros datos. No, pero es que esos datos no son del presidente. O sea, los datos de un país que no conoce lo que está sucediendo. Te doy, o sea, no me puedes ¿puedo dar la fuente? El país ¿Te puedo dar la fuente? Sí, los datos de los números que sacan, tratando de esconder y de desviar lo violento que está el país por una mala política, porque no pudo con el paquete el presidente López Obrador. Es decir, ¿tú no crees en estos números? No, bueno, yo no creo en la política de seguridad del presidente de la República, es totalmente equivocada. Pero el número de homicidios es incorrecto. Porque la política de seguridad de un país debe pacificar al país, debe darle paz y seguridad a los mexicanos. Y los mexicanos no tienen paz y seguridad, Julio. Los mexicanos viven en la inseguridad, los mexicanos viven en las balaceras, los productores tienen que pagar derecho de piso, matan a la gente cuando no se paga el derecho de piso, queman los negocios, no hay inversión, obviamente, por la inseguridad que estamos viviendo, y eso es responsabilidad del presidente de la República, Julio. Entonces, los números que presentan de estadística, dices, eso... Hombre, los números del presidente... No, es que, insisto, no son números del presidente. Los números que el presidente presenta siempre son mentirosos. Pero es que no son números del presidente, Ulises, perdón que insista. ¿De quién son los números? Te voy a dar exactamente... De Pigmenio Ibarra, hombre, son los que presentó el Pigmenio la vez pasada. Por favor, una gente que cobra 150 millones de pesos a fondo perdido. Te voy a dar exactamente que el nombre. le dieron de la Secretaría de Hacienda o de Nacional Financiera. Pues es un bandido, es un ampón ese señor, hombre, es el que saca los números. No. ¿Cómo puedes creerle a ese, Julio? Hay que ser serios, Ulises Ruiz. Y estos números... ¿Cómo me puedes decir que está mejorando la seguridad del país? De veras que es ofensivo. Estoy dando los datos. Es ofensivo para los mexicanos que digas eso. Dices que los números son de Pigmenio Ibarra, pero es totalmente falso. Tétricos. No, pero es que te voy a ser sincero.
La conclusión, Julio, la conclusión es que fracasó el presidente en seguridad. No pudo darle paz a los mexicanos, ya no pudo. Te digo de dónde salen los números, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sí, claro, que preside, los números que han salido de Enrique Peña Nieto, los mismos números que Felipe Calderón. Que preside la secretaria de Seguridad, que no tiene ni idea de dónde está, hombre. Entonces, la señora nada más le dan los boletines para leer, porque no tiene ni idea de lo que está haciendo. Entonces, yo te repito, Julio, para no caer porque por un lado estás en la datitis y por otro lado, yo te pregunto, nunca en la historia había habido tanta violencia y tanto crecimiento del crimen organizado como hay en el gobierno de López Obrador. Eso es falso. Es un fracaso del presidente de la política de seguridad. Es el más grande fracaso que tiene el presidente en política de seguridad. El presidente va a dejar un país incendiado, un país en manos del crimen organizado, un país en el que hay que dar un giro radical para poderle dar paz a los mexicanos y cambiar de fondo radicalmente la estrategia de seguridad que mal aplicó este gobierno y que no dio los resultados que se esperaban y que él se comprometió a dar cuando era candidato presidencial. Ya para finalizar, Ulises Ruiz, nada más para que la audiencia quede con claridad de la información, no son números míos, no son números de Pigmenio Ibarra, son números del secretariado que se han cargado, no en esta administración, desde administraciones pasadas, que inclusive Enrique Peña Nieto utilizó, Felipe Calderón utilizó, Vicente Fox utilizó, son los números y si quieres pelearte con los números, estás en tu derecho, pero por favor, no digas que son de Pigmenio Ibarra, que no tiene que ver nada en esto. Deja finalizar preguntándote sobre el ex procurador de tu estado, Oaxaca, que hay unos señalamientos muy, pero muy fuertes sobre tu persona, sobre el 2006, y lo conoces, estoy seguro que conoces al ex fiscal Arturo Painberg, que hace señalamientos muy serios, inclusive señala, y aquí te voy a leer textualmente lo que dice el señor Painberg, que fue fiscal del estado de Oaxaca hasta el año del 2022, hasta el año pasado. Trabajaba con Julio Scherer, creo él. Trabajaba con Julio Scherer. Dice el mandatario. Que corrieron del gobierno de la República, por cierto. Dice, el mandatario estatal utilizó a los Zetas y a grupos criminales para reprimirlos. Fueron asesinados 23 personas, varias de ellas ejecutadas extrajudicialmente. Centenares fueron detenidas arbitrariamente y torturadas. Otra más desaparecida. La denuncia la hace Arturo Painberg, fiscal del estado de Oaxaca, en esa época, en el 2022. Los señalamientos, él dice que utilizaste al crimen organizado. Todos esos señalamientos también. ¿Cómo respondes? De hecho, está haciendo una denuncia internacional hacia tu persona, a la Corte Penal Internacional de La Haya. ¿Qué respondes a estos señalamientos? Que obviamente tú sabes que no son nuevos, de el abuso tuyo como gobernador por ser el mandatario del estado. Obviamente el gobierno federal también tenía su parte. ¿Qué dices hasta estos señalamientos que te van a perseguir? No porque yo lo quiera, porque es parte de tu historia como político. ¿Qué dices a estos señalamientos de utilización represivos prácticamente y que van a ir a una corte internacional? No, deberían de informarte un poquito mejor, Julio, porque estás diciendo muchas barracidades, pero bueno, te las perdono porque eres periodista y no conoces de esto. Mira, yo no permití que secuestraran a Oaxaca grupos que recibían 400 millones en efectivo. Y no es el magisterio, son los dirigentes corruptos del magisterio. El dirigente que a mí me tocó, por cierto, vive en Suiza, para que te des una idea. ¿Sí? Y siempre lo voy a señalar y siempre voy a estar en contra de ese uso. Esos 400 millones de pesos me dieron posibilidades de construir 20 universidades y 140 hospitales en Oaxaca, de los cuales 100 están funcionando
y 40 dejamos 500 millones de pesos porque estaban arriba del 60-80% en su terminación. Se le quedó el dinero a Gabino Cue, aliado de López Obrador, y no lo aplicaron en eso, pero bueno, algún día se tendrán que terminar porque son del pueblo de Oaxaca y son recursos de los mexicanos y de los oaxaqueños. No hay denuncias internacionales. Mira, a Painter lo mandaron a la Corte Penal Internacional, fue Flavio Sosa, fue él, les dio los recursos José Murat, el exgobernador del estado, los usó, les pagó para que fueran a hacer un show afuera de la Corte Penal Internacional. Pero mira, te invito, Julio, métete a la página de la Corte Penal Internacional y te vas a dar cuenta que no hay ninguna denuncia en contra mía. No hay temor tuyo. Pero no solo eso, Julio, no hay ninguna denuncia de ningún mexicano en la Corte Penal Internacional. Fíjate, todas las investigaciones de ese asunto lo hizo la Procuraduría General de la República, que era del PAN. Cuando los tribunales nacionales resolvieron, nadie los impugnó, que era el requisito para poder ir a la Interamericana en primer lugar y después a la Corte Penal Internacional. No recurrieron ninguno de los procedimientos, fíjate, qué raro, ¿no? Pues obviamente no fueron a la Interamericana. Pues si no fueron a la Interamericana, no pueden ir directo a la Corte Penal Internacional. Es puro rollo del exfiscal. Además era fiscal, ¿por qué no actuó? Suponiendo... No tienes tú... No, le pagaba a Murat. No, hombre, no tienes ninguna preocupación. Me da risa porque a él y a Flavio Sosa les dio los boletos y dólares Murat para que fueran a hacer el show, y era en el tiempo de la interna del PRI, por cierto, para tratar de señalarme de que tenía eso y no podía ser dirigente nacional del PRI cuando me negaron el registro, fíjate, por pelear a un PRI renovado, democrático, abierto a la sociedad, acorde con los cambios que tiene el país, me negaron el registro en ese entonces. No hay nada, hombre, no te preocupes mucho, el día que quieras te doy toda la información más detallada de esos asuntos. Perfecto. Painter trabaja con Murat, trabajaba con Scherer, fue el que lo metió de fiscal, pero pues corrió mala suerte Scherer, ya se peleó con su hermano, el presidente López Obrador, ya se la pasa criticando ahora al proceso, que siempre ha sido una revista crítica, pero como ya señalan detalles del presidente López Obrador, ahora ya se llama Pasquín, lo corrió y bueno, pues como le fue mal a Scherer, pues le fue mal a Painter todos lo conocemos, hombre, Painter incluso cobraba en mi gobierno como asesor, o sea, yo los conozco muy bien, hombre, viven de eso, son mercenarios, el propio dirigentes sociales allá que cobraban recursos del gobierno del estado y del gobierno federal, y yo les corté todo ese tipo de prebendas, hombre, preferí hacer hospitales y universidades, 20 universidades, por cierto, Julio, de primer mundo. Por cierto, la de mi pueblo, un pueblo de 30-40 mil habitantes, lleva 2 años ganando el primer lugar nacional en enfermería, sobre la UNAM, el POLI, la SAI, el TEC, el TITAM, o sea, universidades de alta calidad que pude construir con esos recursos que antes se tiraban porque se los robaban los dirigentes, no eran para el magisterio. En mi periodo, por si no estás informado, se logró rezonificar a todo el magisterio oaxaqueño y nacional, incluso por una gestión que hice ante Fox, para que todo el magisterio ganara como si estuvieran en zona cara. Y eso se logró en las negociaciones que hubo en ese entonces con Vicente Fox, presidente de la República. Entonces, no tengo nada de qué hablar. Ninguna preocupación. No hay procedimientos, ninguna preocupación. No me inquietan mucho estos amigos. Al rato van a andar ahí siguiéndome, hombre, los conozco perfectamente bien. Recibieron recursos, tengo todos los documentos para demostrarlo el día que sea necesario, porque no voy a caer en chismes. Pero finalmente, no, para nada. Es parte de la grilla. Fíjate qué miedo me tienen que apenas estoy caminando el país, lo estoy haciendo de forma muy sencilla y ya están nerviosos muchos morenistas porque saben que les voy a ganar. Finalmente, para cerrar, hace no mucho, Lili Téllez, senadora panista, se abrió, fue sincera y dijo: yo quiero representar a una derecha moderna. Ella no tiene pena, abiertamente dice: yo quiero ser representante de la derecha morena. Ulises Ruiz,
Ortiz quiere ser un representante también de la derecha, del centro, de la izquierda. ¿De dónde? ¿Secundas a Lili Telles? ¿Tú quieres ser un representante de la derecha moderna con Ulises Ruiz? Mira, yo voy a ser representante del pueblo de México. Yo le voy a dar paz al país. Voy a poner orden en este país del desorden que le provocó López Obrador y vamos a ir con todo contra el crimen organizado y el narcotráfico. Vamos a darle paz a los mexicanos para que pueda venir la inversión, para que pueda venir la generación de empleos y vamos a hacer de México una potencia mundial. Tenemos todo para hacerlo. Tengo la experiencia, yo fui gobernador del estado. Hay proyectos privados en Oaxaca que funcionan y funcionaron cuando se hicieron en el estado. Los programas sociales de mi gobierno fueron proyectos productivos, invernaderos. La gente que los recibió produce y sigue produciendo jitomate, calabaza, incluso chile habanero y otros productos. Hicimos varias granjas piscícolas, financiamos maquinaria a las gentes que viven en la sierra para que con la explotación moderada, cuidada, con sello verde de la madera, pudieran hacer mobiliario. Todo el mobiliario que producían estas comunidades indígenas los compraba la Secretaría de Educación. Todo el mobiliario de la Secretaría de Educación en Oaxaca lo comprábamos con las comunidades indígenas. Fuimos primer lugar los 6 años en combate al analfabetismo. Fuimos en el 2009 uno de los 3 estados que creció en plena recesión. Fuimos calificados la mejor Secretaría de Turismo, la de Oaxaca, en el 2009, precisamente por las inversiones que hicimos en esa materia que conozco muy bien. Trabajé bien con la iniciativa privada y se generaron muchos empleos. Trabajé mucho en proyectos productivos y no en dádivas que mediatizan y que generan más pobreza. Hice 20 universidades en zonas indígenas de alta marginación. Hay más de 100 hospitales funcionando que se hicieron en mi gobierno, que no se habían hecho en los últimos 50 años. Es más, yo reté cuando inició este gobierno a que hiciera más hospitales que yo y no han hecho uno solo más en Oaxaca en este gobierno de López Obrador. La carretera que va a la costa es una concesión privada que yo arranqué, que se retrasó porque Gavino y Murat se la pasaron durmiendo y no hicieron su trabajo con los presidentes de ese entonces. Es una concesión privada. Hicimos trabajos fuertes de desarrollo en el estado. Tuvimos inscritos hasta 250,000 oaxaqueños que no sabían leer y escribir, y ahí están los hechos y ahí están las obras. He retado incluso a los 2 gobernadores anteriores y a los 2 que me siguieron a que discutamos en obras, y no creo que me ganen en obra pública porque lo hice pensando en la gente y con las facultades de la Constitución. Yo no voy a caer ideológicamente en no te decantas izquierdas o derechas, ¿sí? No tienes ahorita, por ejemplo, se supone que era un gobierno de derecha, es un gobierno con todo el tinte de ese priismo anquilosado del siglo pasado que representa López Obrador. No sé por qué Lili haya dicho eso, pero no voy a estar en esa discusión. Yo voy a hacer de México una potencia mundial y lo primero que voy a hacer es darle paz a los mexicanos en este violento país que nos está dejando el presidente López Obrador, ¿no? Gracias, Ulises Ruiz. Gracias, Julio, te agradezco mucho la entrevista. Un detallito, mencionaste, y aquí tú corrígeme, dame los datos, porque mencionaste la carretera. ¿Cuándo inició el proyecto de la carretera de la ciudad de Oaxaca a Puerto Escondido? 2009 en mi gobierno nosotros liberamos y se pagaron todos los derechos de vía de esa carretera. El presidente Calderón nos pidió que le cediéramos los derechos de vía al gobierno de la República. El gobierno del estado, por la experiencia de la federación y porque se trataba de hacer una concesión privada, le donó los derechos de vía al gobierno de la República. La primera concesión la otorgó el gobierno de Felipe Calderón, luego fue propietaria ICA, que prácticamente quiebra en el sexenio de Peña Nieto, por eso se detiene, y ahora la compró Fonadín, que tiene parte de recursos de Banobras, pero tiene atribuciones para concesiones privadas. Es una concesión privada. Fíjate, va el presidente López Obrador, va el actual gobernador, el anterior gobernador, a mostrarla como si fuera de ellos, y no, es una concesión privada
estás se hizo contento. precisamente, pues lo más importante es que ya va a terminar. Se tardaron 12 años, Gabino, Cue y Murat, fíjate, y los presidentes de la República. Y espero que la terminen, porque todavía le faltan unos tramos como que van un poco lentos. Y pero conociendo al presidente López Obrador, lo más seguro es que la inaugure sin terminar, como inaugura todas sus obras, ¿no? Vamos a ver. Gracias, Ulises Ruiz. Gracias, Julio. Que pase buena tarde. Gracias a Ulises Ruiz por estar aquí. Tuvimos el fin de semana, tuvimos a Pedro Ferriz Hijar y hoy tuvimos a Ulises Ruiz. Y ahí está, dice que fue debate. Gracias por tu preferencia. No olvides darle clic al botón de suscripción. Aquí puedes ver a otro video o aquí este video o este video. No olvides dejar tu manita y apoyar este proyecto 100% independiente.